Buenos días, familia, qué gusto poder estar un domingo más para exaltar a nuestro Dios. Hoy es un domingo especial, no por alguna cosa en específico, sino porque es eso, precisamente el día del Señor. Es el día en el cual podemos reunirnos, podemos exaltar a nuestro Dios, dar gracias al Señor, pero ¿por qué no también saludar a nuestra familia de la fe? Es difícil vernos entre semana, complicado, pero qué bueno, dice la palabra, qué agradable es habitar juntos en armonía. Así que bienvenidos a las personas que nos acompañan por primera vez y a los que son de casa también. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 21. Vamos a estar meditando en esta mañana en Hechos capítulo 21. Estamos llegando al final de nuestra serie de predicaciones basadas en el libro de Hechos. Y te recuerdo que después de Hechos vamos a estar viendo el Antiguo Testamento y vamos a hacer una serie sobre libros del Antiguo Testamento, profetas menores. Así que te animo a que puedas estarlo leyendo, a que puedas estar leyendo los profetas menores, que puedas ir a tu casa. Hay algunos profetas que no te toma ni 10 minutos leerlo, imagínate. Un video de Instagram o de Facebook a veces te toma más tiempo que eso. Entonces te animo mucho a que puedas leer tu Biblia entre semana. Bien, familia, Hechos capítulo 21, versículos 17 al 36. Yo he titulado en esta mañana el sermón de la siguiente forma: un hombre justo recibiendo injusticia. Ese es el título que vamos a estar viendo en esta mañana, y quiero que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 21, versículos del 17 al 33. Como no es un pasaje tan largo, lo vamos a estar leyendo. Nosotros utilizamos la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, como nuestra Biblia oficial, pero si traes Reina Valera, NBI, no hay ningún problema. Puedes seguirnos con tu Biblia o bien en la pantalla. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Versículo 27. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron la mano gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Versículo 30. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo.
Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Inclina tu rostro, familia. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos anima, la que nos ayuda, la que nos exhorta, la que nos guía, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Yo ruego que en esta mañana, Padre, sea tu palabra la que examine nuestros corazones. Señor, más allá de que seamos nosotros examinando tu palabra, que sea tu palabra la que examine nuestros corazones y nuestros pensamientos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Qué pasaje tan interesante, ¿no crees? Es un pasaje de mucha tensión, es un pasaje que es un parteaguas de lo que vamos a estar viendo en adelante. Es un pasaje que nos muestra lo que ocurre con el apóstol Pablo y lo que se vino diciendo semanas atrás. Familia, vamos a estar viendo este texto en las 5 divisiones que normalmente conocemos, que son ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente. Yo espero de corazón que para este tiempo tú ya te los hayas aprendido de memoria, pero si no, los vas a estar viendo de todos modos en el sermón. El ambiente los vas a poder ver en pantalla. Estos son nuestras escenas, nuestras divisiones del pasaje, y la idea de estas divisiones es que tú y yo podamos ver con claridad cómo es que el texto nos está llevando a un punto clímax, a un punto sin retorno. Y normalmente, como casi cada 8 días, quiero darles una idea principal, la cual va a aparecer en sus pantallas en un momento, y es la siguiente. Esta es la idea principal, familia, que vamos a estar compartiendo durante estos minutos, y es la siguiente: el creyente muchas veces experimentará injusticias, pero, me encantan los peros siempre en la palabra de Dios, pero Dios nunca nos deja solos en medio de estas. Lo voy a repetir una vez más. El creyente, tú y yo, muchas veces experimentaremos injusticias a lo largo de nuestra vida, pero Dios nunca nos deja solos en medio de esas. Antes de abordar el pasaje, familia, déjame darte rápidamente un contexto del pasaje anterior, o de los pasajes anteriores. En Hechos capítulo 20 y 21 vemos cómo el apóstol Pablo está decidido ir a Jerusalén. ¿Recuerdas? Hace 8 días vimos cómo este hombre mostraba algunas características bastante puntuales en su decisión para ir a Jerusalén. Algunas de las que mencioné, si recuerdas, fue convicción, valor y ánimo. No solamente ánimo en él, sino ánimo al impartirle a otras personas. Vemos que los pasajes anteriores nos muestran que a pesar de que al apóstol Pablo se le había profetizado justo lo que acabamos de leer, él decide, por amor y obediencia a Dios, ir a Jerusalén. A pesar, dice la palabra, que varios grupos de hermanos lloraron junto con él y le pidieron que no fuera, él decide ir a Jerusalén. Ahora, esto no lo dije hace 8 días, pero es algo que vamos a ver de hecho más adelante en el capítulo 24, pero quiero adelantarlo. Una de las razones por las que el apóstol Pablo decide ir a Jerusalén es porque él llevaba ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Él durante este tiempo había reunido dinero de parte de las iglesias gentiles porque la iglesia de Jerusalén necesitaba ayuda. Y por esa razón el apóstol Pablo, además de amor y obediencia, decide ir a Jerusalén para poder ayudar a sus hermanos. Y familia, nos encontramos ahora en la primera escena, la cual vas a ver conmigo. La vamos a dividir del versículo 17 al 20, la cual simplemente la he titulado La llegada de Pablo. Este es el inicio de nuestra escena, lo que normalmente conocemos como el ambiente. ¿Recuerdas? El principio de nuestra historia. Y como ya leímos el pasaje, ya no lo vamos a leer una vez más, al menos en esta sección. Pero quiero que puedas ver conmigo lo que el texto nos está diciendo. Lucas escribe y describe que Pablo llega junto con sus compañeros, entre ellos, evidentemente, este hombre. Ellos llegan a Jerusalén
Puedo pensar que tal vez además de Lucas estaba Trófimo, porque el texto lo dice, Timoteo y los hermanos que venían de Cesarea. ¿Recuerdas eso? Y estando en Jerusalén, Lucas nos presenta que la llegada del apóstol Pablo, si bien durante un momento fue una llegada que era un tanto tensa, porque recuerda que le habían profetizado que no le iba a ir nada bien, si bien la llegada de Pablo a Jerusalén fue, sí, un poco tensa, al mismo tiempo podemos ver que la llegada del apóstol Pablo trajo regocijo, trajo alegría a los hermanos de Jerusalén. Es más, de hecho, el mismo texto nos está diciendo en nuestra primera escena en el ambiente que había miles de creyentes. ¿Recuerdas eso? Y si no, ve conmigo, por favor. Al versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ¿ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído? Quiero pensar que la llegada del apóstol Pablo se regó como pólvora y varios hermanos empezaron a decir, ya llegó Pablo, porque a Pablo lo tenían en una muy alta estima, claro, y era obvio por todo lo que había hecho. Entonces, no solamente trae regocijo entre los ancianos y Jacobo, también entre muchos otros creyentes. Pablo llega con sus amigos, no solo con los de Jerusalén, sino también con los de Cesarea, y pueden platicar con los hermanos. Y me encanta esto que la primera escena nos muestra, familia, el ambiente, porque fíjense, estamos a punto de, diría yo, ¿a algunos de ustedes les gusta la montaña rusa? A mí me da mucho miedo, pero algunos de ustedes, bueno, dicen, porque yo nunca me he subido, que la parte como más nerviosismo es cuando vas subiendo, más que cuando vas bajando. Este temor de no ver el punto final y saber que vas a caer. Bueno, estamos en eso. Estamos en esta escena en donde hay mucha expectativa, hay mucho regocijo, pero hay un punto en donde saben los creyentes que van a comenzar a caer, que van a sentir eso en sus estómagos de una mala manera. Pero estamos en este ambiente, familia, y vemos que se reúne Jacobo, los ancianos de la iglesia. Fíjate que es interesante que el pasaje no nos dice, de hecho, que están los apóstoles, o no menciona a los apóstoles. Parece ser que Pedro, Juan y los demás no estaban en una obra misionera. Pero vemos aquí a este grupo de hermanos regocijándose con Pablo. Y mira lo que dice el ambiente también, porque esto me gusta mucho. Dice el ambiente que Pablo comienza a contarles a los hermanos, pero te das cuenta cómo lo dice Lucas, una por una. Pablo era muy parecido a algunos de ustedes que no llegan de un punto A a un punto B para el chisme. Tienen que ir por varios lados, por varios picos. Bueno, Pablo toma ese tiempo para contarle a los hermanos porque es un motivo de mucho regocijo. Y además sabemos por capítulos anteriores que a Pablo le gusta hablar, ¿cierto? Si no, hay que preguntarle a Eutico. Los que estuvieron y entendieron esa referencia saben a lo que me refiero. Pablo hablaba por horas y él es bueno para eso. Y les cuenta a estos hermanos una por una de las cosas que ha experimentado. Pero fíjese, en segundo lugar, y con esto vamos a ir a nuestro conflicto, Pablo no solamente les cuenta una por una estas cosas, Pablo también dice que el que hizo todas las cosas, ¿quién fue? De acuerdo al texto. Versículo 19. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que ¿qué? Qué hermoso es lo que Pablo está haciendo. No dice una por una de las cosas que él hizo, sino que Dios hizo a través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo tiene muy en claro que todo lo que él hizo, los milagros, las sanidades, las miles de conversiones, fueron por mano de Dios? Dios lo había hecho. Miles y miles de personas se habían convertido por la predicación de Pablo, pero Pablo le adjudica eso completamente a Dios. Y de alguna manera, familia, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 21 incluso es parte del cumplimiento de lo que vimos el año anterior en Hechos capítulo 1 versículo 8, y lo vas a ver en pantalla. Esta es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria
y hasta los confines de la tierra. Y Pablo, junto con su equipo misionero, está haciendo esta obra. Está cumpliendo con el mandato que Cristo había dado. Antes de pasar a nuestro conflicto, familia, los ancianos le están diciendo a Jacobo, hay miles y miles de personas convertidas. Y de hecho hay una frase que esa es la que voy a usar como ancla para el conflicto, porque dice, hay miles de judíos que han creído y que son celosos de la ley. Eso por un lado es algo bueno. O sea, Pablo está diciendo, los ancianos están diciendo, hay miles de personas que se han convertido. Pero ahora, al principio o a la mitad de esta frase, tenemos un problema. Que estos judíos que se habían convertido eran celosos de la ley. ¿Qué de malo tiene eso? Ve conmigo, por favor, a la siguiente escena, la cual es nuestro conflicto, y yo le he titulado La petición a Pablo. Aquí es en donde nos vamos a detener la mayor parte del tiempo, así que pido que seas muy paciente. Y mira lo que dice el versículo 21. Recuerda, hay miles de judíos que se han convertido, y esos miles de judíos, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Son qué? Celosos, no olvides esa palabra, son celosos de la ley. Ahora, aquí entramos a nuestro problema. ¿Cuál es el problema? Que a esos judíos celosos de la ley, versículo 21, se les ha contado acerca de ti, pero no algo bueno. ¿Qué cosa? Que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, dicen los ancianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Quiero que te des cuenta, familia, cómo una vez que Jacobo y los ancianos se regocijan con Pablo y se alegran de su llegada, inmediatamente le dan una mala noticia. Hermano, Pablo, tenemos un problema. Hay miles de judíos, gloria a Dios por eso. El problema es que estos judíos son celosos de la ley y hay personas que tal vez incluso, no lo dice el texto, pero puede ser que llamándose cristianos estén enseñando que tú estás rechazando todo lo que ellos creen, todas las tradiciones. Y fíjense, eso a lo mejor para algunos de nosotros podría ser como, ¿qué es lo que tiene de malo? Bueno, familia, debemos entender que estas personas, estos judíos, seguían tradiciones no de 10 o 20 años. Eran personas que seguían tradiciones de siglos. Los bisabuelos, los abuelos, los padres, ellos y ahora sus hijos seguían estas tradiciones. Si a veces nosotros dejar un hábito, dejar algo, es difícil, imagínate un hábito o una tradición de siglos. Y lo increíble de este texto, familia, es que este pasaje nos está hablando de cristianos. ¿Te das cuenta, verdad? Personas creyentes. Ellos creían en Cristo como el Salvador. Ellos veían a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero al mismo tiempo, ellos veían que sus tradiciones eran de suma importancia. Y los enemigos del Evangelio, los enemigos del apóstol Pablo, comenzaron a enseñar que el apóstol Pablo específicamente estaba hablando de tres cosas. Número uno, que se aparten de Moisés. ¿Qué significa eso? Que no sigan la ley de los judíos. Éxodo capítulo 20, o de hecho todo Éxodo, todo Números, Deuteronomio. ¿Qué más? Que no se circunciden, les están diciendo. Y en tercer lugar, que no observen las tradiciones de sus pueblos. Ellos tenían varias tradiciones como lavarse las manos, lavarse los pies, por razones específicas. Y los enemigos del Evangelio, familia, estaban diciéndole a los creyentes judíos que Pablo estaba en contra de todo eso. Ahora, déjame aclarar algo, hacer un paréntesis. Es verdad que los judíos ya no tenían que seguir esas leyes, específicamente pensando que así serían salvos. Lo voy a repetir una vez más. Los judíos ya no debían seguir las leyes creyendo que así podían ser salvos. Los judíos ya no tenían que circuncidar a sus hijos para que fueran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, específicamente Romanos capítulo 2, versículo 29, que la circuncisión ahora es la que se hace ¿en dónde? En el corazón y ya no en la piel.
Al mismo tiempo, también vemos que Pablo en Colosenses 2:17 habla acerca de ya no seguir las fiestas y las tradiciones como una norma para salvación. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, dice Pablo, eran sombra de lo que ya vino. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses 2:17. Entonces, podemos decir que los judíos ya no estaban obligados a cumplir con estas tradiciones para salvación. Una vez dicho esto, cierro paréntesis. Mis hermanos, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Pablo llamaba a la gente a dejar de hacer esas cosas. Es más, él hacía varias de estas cosas. Y al mismo tiempo debemos de pensar que el tema de tradiciones y costumbres no era algo fácil que los judíos podían dejar. No, era algo que les iba a costar mucho tiempo. Pero Pablo llega y entonces los cristianos nuevos en la fe se podían hacer estas preguntas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que preguntarle a Pablo, ¿seguimos las tradiciones o no? ¿Circuncidamos a nuestros hijos o no? ¿Escuchamos a Moisés o no? Había un problema bastante complicado para la iglesia. Y la iglesia le da una solución a Pablo. Versículo 23. Por tanto, haz esto que te decimos, le dicen los hermanos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Y paga los gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Fíjense lo que estamos viendo en estos pasajes. El problema es que algunos judíos estaban diciendo que Pablo no obedecía la ley ni las tradiciones. Entonces los ancianos planean una estrategia para que públicamente Pablo siguiera leyes y tradiciones. Entonces ellos dicen, tenemos un plan, tenemos una idea. ¿Por qué no haces un voto y que todo mundo vea que lo que los opositores al evangelio estaban diciendo es mentira? ¿Cuál es ese voto? ¿Cuántos de ustedes les pedí el viernes que leyeran número 6? ¿Puedes levantar la mano? ¿Quién leyó? Muchas gracias. Para los que leyeron saben a lo que me refiero. Y para los desobedientes, para los rebeldes que no le hicieron caso a su pastor, déjame resumirlo rápidamente. En Números, específicamente en el libro, encontramos varias tradiciones y varias costumbres que el pueblo judío hacían. Pero específicamente en Números capítulo 6 encontramos un voto que se le conoce como el voto nazareo. No confundamos con nazareno. El voto nazareo. ¿Qué era ese voto nazareo? Déjame explicarte. El voto nazareo consistía en un compromiso, ya sea temporal, es decir, por un tiempo, por algunos meses, en su mayoría de los casos, o un voto perpetuo, es decir, por toda la vida. Algunos de estos personajes que vemos que hicieron este voto perpetuo son Sansón y... ¿quién me dice el otro? Juan el Bautista. Muy bien. Eran personas que se habían apartado y tenían que hacer cosas específicas. Entre estas cosas, 3 en particular. Número 1, no tomar bebidas alcohólicas o productos de la vid. Nada que tenga que ver con uva, pasas o todo lo que saliera de la vid. Número 2, no cortarse el cabello hasta que el voto concluyera. Y si el voto era perpetuo, entonces el cabello seguía creciendo. Y número 3, evitar el contacto con cadáveres. Aún si tu familiar fallecía, tu voto no te permitía acercarte a ellos. Y si tú violabas ese voto, volvías a comenzar otra vez. Tenías que rasurarte para volver a comenzar con ese voto. Bueno, al final de este voto, la persona que lo hacía debía ofrecer sacrificios y hacer algo que se le conoce como un ritual de purificación. No sé por qué se me está chispando. Un ritual de purificación, y tenía que llevárselo al templo. El sacerdote tenía que presentar estos votos, tenía que quemarlos, etcétera, etcétera. Familia, esto es lo que Pablo tenía que hacer. Pero no solamente tenía que hacerlo él, tenía que hacerlo con otros hombres. Y para los que pudieron leer en Números capítulo 6, muchas gracias, en Números capítulo 6 nos muestra que al final de este voto, lo que cada persona tenía que hacer era entregar ofrendas. 2 palomas o 2 tórtolas y un cordero de un año.
Y si te diste cuenta, los ancianos le dicen a Pablo no solamente que él haga el voto, sino que ¿qué? Que pague por los otros hombres. ¿Cuántos son buenos en número? Entonces, si estamos hablando de 4 personas, ¿cuántas tórtolas serían? 8. ¿Y cuántos corderos serían? 4 que Pablo tenía que pagar. Y esto, mis hermanos, era para demostrar a los opositores del evangelio que Pablo no estaba en desacuerdo con las tradiciones. Al contrario, él estaba tan de acuerdo que aún su generosidad lo llevaba a pagar lo de otras personas. Es más, si recuerdas, ya en Hechos capítulo 18 habíamos visto que Pablo había hecho ese voto. Lee conmigo, por favor, el pasaje. Mira, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea, ¿qué dice? Se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejaron allí a Priscila y Aquila. Pablo ya había hecho este voto anteriormente. Este era un voto que se podía hacer por cierto tiempo, y el apóstol Pablo en Hechos 18 ya lo había hecho. Y aquí hay algo interesante que me gustaría, por favor, pedirte que lo puedas guardar en ese baúl de los recuerdos, en ese cajoncito. Guarda esto. Pablo se dirigía a Éfeso cuando hizo ese voto. Es decir, el pueblo y los judíos de Éfeso se dieron cuenta que Pablo había hecho ese voto. ¿Por qué? Porque él iba pelón, porque él había hecho ese voto. Recuerda eso y ahorita lo vamos a utilizar más adelante. Así que Pablo, aún fuera de Jerusalén, seguía estas tradiciones, mis hermanos. Por lo tanto, lo que podemos ver que estos hombres estaban diciendo era una falsedad, era una mentira. Estaban difamando al apóstol Pablo. Pero los ancianos utilizan esta estrategia para que los judíos pudieran ver que Pablo no estaba en oposición a la ley. Y le piden a Pablo que se purifique. Ahora, esta es una pregunta importante. ¿Por qué Pablo debía purificarse? Yo pienso en Pablo escribiendo en Colosenses o en las demás cartas diciendo que nosotros ahora somos santificados a través de Cristo. Pero los hermanos de la iglesia le dicen a Pablo que se purifique. ¿Por qué? Creo yo que probablemente los ancianos y Jacobo le pidieron a Pablo que se purificara por lo que los judíos pudieran pensar. Porque los judíos, al saber que Pablo venía de una tierra gentil, pensaban que Pablo era impuro. ¿Recuerdas las historias anteriores que hemos contado en Hechos? Los judíos ni siquiera pasaban por pueblos gentiles. No querían, preferían rodear para no tener que caminar por pueblo gentil. ¿Por qué? Porque creían que de ese modo ellos quedaban impuros. Los judíos jamás comían con gentiles. Jamás. Los judíos ni siquiera querían hablar con los gentiles. Ahora imagínate al apóstol Pablo viviendo por varios años con gentiles. ¿Qué hubieran pensado los judíos? Este viene impuro, por tanto necesita purificarse, y por esa razón es que se hace todo esto. Pablo toma a estos 4 hombres y al día siguiente comienza a hacer el ritual de purificación junto con ellos. Ve conmigo ahora a la siguiente escena, familia, la cual es nuestro clímax, es el punto más tenso de nuestra historia, la cual lo vamos a encontrar del versículo 27 al 29. Este es el clímax de nuestra historia, la cual he titulado Las falsas acusaciones contra Pablo. Pablo decide obedecer a los ancianos, a la iglesia. Mis hermanos, si él hubiera decidido no obedecer, no hubiera pecado. Porque estas tradiciones no eran tradiciones que te salvaban o que incluso después de Cristo se tenían que hacer. Pero él decide hacerlas. Y mira lo que pasa ahora en el versículo 27, porque podemos ver que tal vez la estrategia de los ancianos no resultó tan bien como se esperaba. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Fíjate lo que está pasando aquí. Pablo y los otros 4 hombres están por cumplir el voto nazareo y están yendo al templo. ¿Para qué? Para poder entregar las tórtolas, el cordero, y que los hombres sean rasurados dentro del templo. Eso se hacía todo dentro del templo. Entonces, varios judíos que estaban presentes. ¿Recuerdas por qué había muchos judíos presentes? ¿Qué fiesta había?
La del Pentecostés. La misma que Hechos capítulo 2. Se está repitiendo aquí. De hecho, es una fiesta que se hace cada año. Está pasando la fiesta de Pentecostés. Judíos de todos lados están llegando a Jerusalén para celebrar esta fiesta muy importante. De nuevo, tradición. Y entonces estos judíos, ven a Pablo y comienzan a gritar: hombres de Israel, ayúdenos. Imagínate, cientos y cientos de judíos. Y un grupo comienza a gritar: ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Mis hermanos, el tiempo del voto de Pablo está llegando, pero dice nuestro pasaje que entre esta multitud de personas que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, había judíos de diferentes partes. Y claro, eran judíos de partes en donde Pablo ya había predicado, porque recuerda, Pablo venía de predicar de diferentes lugares. Y sabes, a pesar de que el texto no diga de dónde eran estos judíos, aunque dice el pasaje que eran judíos de Asia, pero Asia es una región, recuerda, no dicen específicamente de qué ciudad, creo yo, y de hecho varios comentaristas están de acuerdo en que estos judíos eran de Éfeso, por dos razones. La primera, porque Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso, más de 3 años. Aproximadamente, tiempo suficiente ¿para qué? Para que los judíos que estaban en el templo lo reconocieran. Si te diste cuenta, estos judíos comenzaron a gritar como locos: este es el hombre. Ellos ya lo habían visto. Y en segundo lugar, y lo vamos a ver ahorita, porque ellos reconocen a uno de sus discípulos, a Trófimo. ¿Y Trófimo de dónde era? De Éfeso. Trófimo el Efesio, uno de los compañeros de Pablo. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que muy probablemente estos hombres eran de Éfeso. ¿Recuerdas que te dije que guardaras ahí algo en tu baúl de los recuerdos? Bueno, ahora puedes sacarlo. Te dije que Pablo, antes de llegar a Éfeso, hizo el voto nazareo. Es decir, él iba rasurado. Él pagó sus ofrendas. Y estos hombres, mis hermanos, estoy muy seguro, casi seguro, aunque la Biblia no lo dice, porque había grupos pequeños de judíos en Éfeso, vieron a Pablo y lo vieron rasurado. Y seguramente ellos se dieron cuenta que Pablo había hecho el voto. Pero fíjate la maldad en el corazón de estos hombres, que a pesar de que ellos mismos habían visto que Pablo ya había seguido la tradición de los judíos, ellos lo estaban inculpando de algo que Pablo no había hecho. Específicamente 4 cosas, y las vas a poder ver en tu pantalla. Número 1, hablar mal del pueblo. ¿Eso qué es? Eso es antisemitismo. Eso es ser un antisemita. Es decir, una persona que odia a los judíos. Como Hitler. Hitler era un antisemita. Era una persona que tenía odio hacia los judíos. Y prácticamente estos hombres están diciendo esto, mis hermanos. Este hombre odia a nuestro pueblo. Número 2, este hombre habla mal de la ley. Número 3, habla mal del templo. Y 4, ha metido a un gentil al templo. Quiero que puedas ver una imagen y que puedas imaginarte esto más o menos conmigo. Imagínate que es 12 de diciembre y tú estás aquí en medio. ¿Saben lo que es, verdad? Es la Basílica de Guadalupe. Es un 12 de diciembre a las 11 de la noche. Tú no crees en las tradiciones de las personas católicas, pero decides acompañar a alguien. Simplemente decides acompañar a alguien. Y de repente, alguien al que no le caes tan bien y que sabe que eres cristiano, comienza a gritar en medio de esto: amigos, ayúdenme, porque esta persona dice, voy a bajar aquí un poquito la voz, que la Virgencita de Guadalupe no es real y que dice que nuestras tradiciones son una mentira. Ayúdenme, porque esta persona se está burlando de nosotros. ¿Cómo crees que te iría? Yo puedo asegurar que aún las personas católicas
son menos religiosas y con menos tradiciones que los judíos. Y ya sabemos cómo son, ¿cierto? Pero tienen menos tradiciones. Del día de mañana, dentro de 8 días, o 15, no estoy tan seguro, pero vamos a ver un pasaje en donde incluso se menciona que Pablo está en medio de los judíos y los judíos lo quieren despedazar. Esa es la palabra que se utiliza. Despedazar, desmembrar, hacerlo pedazos por estas difamaciones. Mis hermanos, y aquí hay algo preocupante que quiero que tú y yo podamos ver, porque si me ayudan con la imagen anterior de las 4 cosas, nada de estas 4 cosas que veremos en pantalla, de estas 4 cosas que mencionábamos acerca de hablar mal del pueblo, de la ley, de las tradiciones, son verdad, son calumnias. Nada de estas cosas son verdad. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que los judíos que estaban diciendo que Pablo estaba haciendo estas cosas, en realidad ellos estaban pecando dentro del templo al difamar a su hermano. Uno de estos pasajes de Éxodo capítulo 20, versículo 16, que vas a ver en pantalla, Éxodo 20, 16, es un mandato que es bastante claro para los judíos y dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero los judíos estaban haciendo exactamente esto. Estos judíos que se decían celosos de la ley, estaban quebrantando la ley. Mis hermanos, esta es una hipocresía. Los judíos que decían amar a Moisés y la ley, estaban quebrantando la ley. Fíjate qué increíble es cómo Hechos capítulo 21 nos muestra, familia, el corazón del hombre. El hombre por naturaleza es mentiroso, le gusta hacer daño a los demás. Con tal de obtener lo que quiera, no le importa dañar a los demás. Estos hombres, con tal de ganar, y estaban arriesgando la vida de una persona inocente. El evangelio los tenía hartos, Pablo los tenía hartos, y no solo eso. Además de estas 3 primeras acusaciones de ser antisemita, de ir en contra de la ley y de hablar mal del templo, ellos dan un nuevo falso testimonio, que es, además de eso, este hombre metió a un gentil al templo. Si pueden ayudarme con el video, por favor. Quiero que puedas ver este pequeño video que solamente dura 2 minutos. Y quiero explicarte algo en medio de eso. Pero recuerda esta idea. A Pablo lo están acusando de meter a un griego al templo. Por favor. El templo, mis hermanos, que Herodes había reconstruido, tenía un espacio que se llamaba el atrio de los gentiles. Ese espacio era un patio bastante grande en donde solo griegos, es decir, los gentiles, podían entrar. Pero en medio de ese patio había una estructura que era un muro de más de 1 metro que cubría el templo. Es decir, había un patio que era el atrio de los gentiles, después estaba un muro y después estaba el atrio de las mujeres, porque las mujeres tampoco podían entrar al templo, y después ya el atrio de los judíos. En ese muro, mis hermanos, que dividía el atrio de las mujeres y el de los gentiles, había inscripciones talladas en piedra que decían más o menos esto: cualquier judío que pase de estos muros va a pagar con su propia vida. Eso es lo que decía. Y eso estaba en esta parte que tenemos aquí. Muchas gracias. En todas estas divisiones había un muro en donde estaba inscrito: aquel griego que pase o aquel judío que pase va a pagar con su propia vida. Los judíos no se daban con juegos. Muchas gracias. Y los judíos, mis hermanos, específicamente estas personas, estaban culpando a Pablo de meter a griegos a ese lugar. Mis hermanos, Pablo era judío. Él mismo dice, era hebreo de hebreos. Tú sabes, pero mejor dicho, ¿crees tú que Pablo iba a ser tan desconsiderado con esa norma judía? ¿Tú crees que Pablo, teniendo a su amigo Trófimo, iba a arriesgar su vida para meterlo al templo? Es más, ¿qué
raro que cuando los judíos sí dicen que vieron, de hecho no dice que vieron, ellos suponen. Pero ¿tú crees que si los judíos hubieran visto a Trófimo dentro del templo, no lo hubieran agarrado ahí? Es más, hay una incongruencia en esto que estamos viendo, porque los judíos, si dicen que Trófimo fue el que entró al templo, no debieron de haber agarrado a Pablo, debieron de haber agarrado ¿a quién? A Trófimo. ¿Te das cuenta? Injusticia tras injusticia, error tras error están cometiendo estos judíos. Pero están llamando a la gente ¿a qué? A atrapar a Pablo. Este es el clímax de nuestra escena, de nuestra historia, familia. Una parte bastante tensa. Ve conmigo, por favor, ahora la cuarta parte, la cual es la resolución, versículos 30 al 32. Y la he titulado Las injusticias en contra de Pablo. Por si fueran pocas, porque ya vimos varias. Pero aquí continúan aún. Versículo 30. Se alborotó toda la ciudad. Y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban, ¿qué? Matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Mis hermanos, el llamado de estas personas problemáticas tuvo resultado. Toda la ciudad, o al menos la ciudad que estaba en ese lugar, en el templo, corrió, tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Seguramente los guardias del templo, para que no hubiera una masacre dentro del templo, cerraron las puertas, pero la gente comenzó a arrastrar a Pablo. Algo que ya había sucedido anteriormente. Estas personas no querían que su santo templo se contaminara. Y por esa razón deciden querer matar a Pablo fuera de este. Y quiero que puedas ver conmigo, familia, las increíbles injusticias que encontramos en este texto. Porque en primer lugar, Pablo es sometido primero sin darle una oportunidad de defenderse. O sea, fíjate la mentalidad de estas personas, que ellos ni siquiera preguntan. Ellos escuchan algo y se avientan. No sé si has escuchado, pero en las noticias ha pasado ya en varios lugares de verdad, casos en donde hay personas a las que han linchado porque alguien dijo que querían secuestrar a un niño. Pero en realidad, después cuando se sabe la historia por completo, uno de estos casos en específico era una persona que estaba cobrándole a otra un dinero que le debía. La persona no quiso pagar, era una mujer y comenzó a gritar, quieren secuestrar a mi hijo. Eran 2 personas. Los quemaron vivos. La gente no preguntó, la gente no investigó, la gente no se aseguró. Oyeron algo, corrieron a hacer algo. Y está pasando aquí. La gente no preguntó a Pablo. Él era judío, al igual que ellos. Y la gente simplemente lo toma. Número 2, lo arrastran. Mis hermanos, no creas que lo llevan del brazo, no. A este hombre lo agarran de los cabellos o de donde fuera y lo sacan al templo porque lo querían matar. Y esta es la tercera cosa precisamente, lo quieren matar. Mira esta injusticia que Lucas nos presenta. No dice que estos hombres se quieren poner a debatir con él, no dice que quieren exhortarlo, no dice que quieren escuchar sus ideas como los atenienses en Hechos 17, no. Este pasaje dice que estos hombres, sin preguntar, lo arrastran y lo quieren matar. Es más, el mismo texto dice, y ahorita vamos a ir ahí, que si no es por los soldados romanos, Pablo termina muerto en ese lugar. Los soldados romanos llegaron y fue hasta que llegaron que dejaron de golpear a Pablo. Una multitud de personas golpeando a un solo hombre. ¿Te imaginas esta escena, familia? Es una escena sin duda desgarradora. La multitud jaloneando a Pablo, desgarrando sus ropas, golpeándolo en donde fuera, en la cara, en el cuerpo, en la espalda. Pablo tirado en el suelo recibiendo patadas de todos aquellos que decían amar a Dios y que eran celosos de la ley. Que decían que seguían al pie de la letra la ley de Dios. Intentando matar a un hijo de Dios. Estos hombres no eran hijos de Dios. Estos hombres eran hijos de Satanás y estaban haciendo el deseo de su padre Satanás.
Pero aquí hay algo que en medio de la tragedia, familia, la palabra nos muestra, y de hecho es la razón por la cual puse nuestra idea central, que la vas a poder ver en pantalla. Pero quiero que puedas recordar esto: el creyente muchas veces experimentará justicias, pero Dios nunca nos deja solos en medio de estas. Mis hermanos, mientras parecía todo perdido para Pablo, golpeado, ensangrentado, en medio de cientos y tal vez miles de judíos, quiero que puedas ver la hermosura que Dios hace, o lo increíble que Dios hace con Pablo, que es mostrarle su cuidado a través de los enemigos de Israel. La mano de Dios interviene para salvar la vida de Pablo a través de sus enemigos. Y sabes, esto es algo que ya había pasado anteriormente, aún en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones Dios ha usado a los enemigos de Israel, incluso para ayudarlos o para reprenderlos. Pero Dios ha intervenido. Entonces Dios, de manera soberana, usa a estos hombres. A este comandante del cual vamos a hablar en unas semanas, que lleva aproximadamente a 200 soldados. ¿Cómo sabemos eso si la Biblia no lo dice? Bueno, porque dice que el comandante llegó acompañado de 2 centuriones, y cada centurión tenía a su mando a 100 soldados. Por lo menos 200 soldados. ¿Para qué? Para apaciguar a la turba enfurecida. Quiero que puedas ver, familia, cómo Dios sigue cumpliendo su propósito en Pablo. Dios no había terminado con Pablo. Sí, lo iban a encadenar, lo iban a golpear, lo iban a arrastrar, pero el propósito de Dios en la vida de Pablo no había terminado. Y sabes, esto es algo que me hizo reflexionar antes de pasar a nuestro último punto, familia, porque cuando tú y yo estamos atravesando momentos difíciles, y cuando parece que la situación que estamos viviendo ya no tiene solución, y comenzamos a ver todo negro por completo, Dios, aún en medio de esas ocasiones difíciles, puede actuar en nuestra ayuda. Y puede hacerlo a veces de maneras que ni siquiera esperamos. Y de formas en que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Muchas veces las formas en cómo pensamos y queremos que Dios nos ayude no son así. Y Dios actúa de otra manera que tal vez no lo pensamos, pero que resuelven el problema en el que nos enfrentamos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba experimentando. Tal vez lo más fácil para él hubiera sido que un ángel del Señor viniera en su auxilio, que lo ayudara, que matara a todos los judíos. Pero no. Dios permite que Pablo pase por esa prueba, pero no lo abandona. Dios está con él. Y ve conmigo ahora a la última. Esta es una escena más breve, la última escena, el nuevo ambiente, versículo 33 al 36, la cual la titulé El encarcelamiento de Pablo. Versículo 33 al 36. Entonces el comandante llegó y ¿qué dice? Suficientes injusticias, y se agrega una más. Llegó y lo arrestó. ¿Te imaginas cómo estaba Pablo? Ensangrentado, semidesnudo, golpeado. Lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Y preguntaba quién era y qué había hecho, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Quiero que puedas ver, familia, cómo aquí estamos viendo que la profecía de Agabo se está cumpliendo. ¿Te das cuenta? Pablo había profetizado un capítulo atrás que Pablo sería ¿qué? Encadenado. Sería atado. Y ahora estamos viendo que precisamente lo que Agabo anunció se está cumpliendo. El comandante llega, calma o trata de calmar la turba, pero lo que hace es, al no saber por qué están golpeando a ese hombre, piensa que es un criminal y lo arresta. Esa es otra injusticia, porque sabemos que Pablo es un ciudadano romano. Ellos no podían hacer eso. Pero no solamente eso, además de que lo arresta, a Pablo lo arrestan con 2 cadenas. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que para los romanos a Pablo lo veían como un gran criminal.
Y lo que hacen es, lo encadenan de un lado, tienen a un soldado romano y de a otro lado otro, para que Pablo no pueda moverse. Mira qué locura. Al Hijo de Dios, al hombre que predicó el Evangelio, lo están tratando como a un gran criminal. Recuerda eso para el final, por favor. Lo están tratando como al peor, como a un gran criminal. Él se encuentra en medio de los dos soldados romanos con una mano encadenada a cada uno de ellos. Pablo está mal herido. La cantidad de golpes que debió de haber recibido, mis hermanos, fue demasiada. Y nuestro pasaje termina diciéndonos incluso que Pablo tuvo que ser cargado por los romanos. Incluso el pasaje nos da una razón por la cual lo cargan, pero yo incluso me atrevo a pensar que Pablo ni siquiera podía sostenerse con sus propias fuerzas. Mis hermanos, acaba de ser linchado, acaba de recibir golpes y los soldados tienen que cargarlo para que pueda pasar entre la turba. Pero además de eso, la razón por la que lo cargan es porque la gente, a pesar de que iban estos cientos de soldados, iban atrás de ellos diciendo que muera. Ellos no se conformaron con los golpes. Ellos no se conformaron con arrastrarlo. Ellos querían matar a Pablo. Podemos ver en este pasaje, familia, un claro rechazo a Jesús y a su evangelio. Podemos ver en este pasaje la condición del hombre, una condición de violencia, de odio en el corazón de las personas. Mira, Pablo no había hecho nada malo. Las cosas de las que se le acusaban eran mentiras. Pero estas personas querían, a como diera lugar, detener el evangelio. Estas personas no les importó mentir, no les importó engañar, no importando las consecuencias que estaban por acabar con la vida de un hombre. Estas personas incluso manipularon a las masas para que las masas simplemente creyeran esta mentira y comenzaron a golpear. Y sabes, de algún modo Hechos capítulo 21 nos muestra demasiado sobre el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre siempre ha querido revelarse a Dios y a sus decretos. En el corazón del hombre siempre está querer hacer lo malo y ver lo bueno como algo malo. Eso es parte siempre del corazón del hombre. Y te digo algo, y es parte de las malas noticias. Esta maldad que hay en el hombre, la hay en nosotros todavía. Mis hermanos, esto no es algo que se ha salido por completo de nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos visto videos o personas que están recibiendo su merecido, nos alegramos? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos visto videos de personas en colectivos, en combis del Estado de México, y vemos que de repente la gente se defiende y comienzan a golpearlo, no como que produce algo en nuestro corazón de eso sí? Sé que no soy el único. Sé que tú también experimentas eso. Y sabes, eso es parte del corazón del hombre. Querer hacer justicia por nuestras propias manos. Querer la venganza en nuestras propias manos. Pero esto es algo que estaba experimentando una persona inocente en el sentido de que no había hecho nada de lo que se le estaba acusando. Y sabes, esto sin duda debe llevarnos a una advertencia que el Señor Jesucristo hizo antes de ascender al cielo en Mateo capítulo 5, versículo 10, de hecho en el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bienaventurados? ¿Recuerdas el título del sermón, familia? Yo titulé este sermón como un hombre justo recibiendo injusticia. Y sabes, cuando pensé en este título no estaba pensando en Pablo. Estaba pensando en el hombre
más justo que ha habido en este mundo que realmente ha recibido injusticia. Este pasaje de Hechos capítulo 21, sin lugar a dudas, debe llevarnos a Cristo y a recordar cómo la experiencia y la aflicción de Pablo es una sombra de lo que Cristo experimentó. Porque Cristo en muchas ocasiones fue difamado injustamente. Hablaron mentiras de él, incluso en su propio juicio. Y al igual que Pablo, se le tachó de estar en contra de la ley y aún de estar en contra del templo. ¿Recuerdas? Cuando los judíos dijeron, este hombre afirma que puede destruir el templo en 3 días, cuando Jesús no se estaba refiriendo a ese templo. Al igual que con Pablo, Jesús tuvo varios falsos testimonios en diferentes ocasiones. Fue tratado con injusticia, fue golpeado, fue escupido, tuvo un juicio injusto. De hecho, fue un juicio que fue en la noche, algo que no debía suceder. Todo esto, mis hermanos, porque al igual que con Pablo querían verlo muerto. Jesús, como a Pablo, no se le dio la oportunidad de defenderse. La turba solo comenzó a lastimarlo, y aun cuando él se defendió y dijo la verdad de quién era, la audiencia no pudo soportar esa verdad. Al igual que con el apóstol Pablo, esta turba iba gritando que muera. Crucifíquenlo, porque querían que de alguna manera el evangelio se detuviera. La única diferencia, mis hermanos, es que la diferencia que yo veo entre Pablo y Jesús es que Pablo en ese momento fue librado de la muerte a mano de los romanos, pero Jesús fue llevado a la muerte a mano de los romanos. Dios usó a los romanos para cumplir su propósito en la vida de Pablo. Mis hermanos, Dios usó su propósito para cumplir, usó a los romanos para cumplir su propósito en Jesús. Dios libró a Pablo de la muerte porque él tenía un propósito en él. Dios permitió que Jesús muriera porque tenía un propósito en él. Pablo libró en ese momento la muerte, mis hermanos, y Dios estaba demostrando su amor y cuidado a Pablo. Quiero que escuches esto porque lo voy a repetir una vez más. Pablo libró en ese momento la muerte porque Dios estaba demostrando su cuidado y amor a Pablo. Cristo no libró la muerte porque Dios estaba demostrando su cuidado y amor hacia nosotros. A diferencia de Pablo, Cristo no libró la muerte porque Dios, a través de la muerte de Cristo, estaba demostrando el amor que nos tenía a nosotros. La razón por la que Cristo no libró la muerte fue por ti y por mí, porque de esa forma Dios quería demostrar cuánto nos amaba. Juan 3:16. Tal vez no ante las aflicciones, pero sí ante nuestro destino eterno. Dios nos ama tanto que le envió a su Hijo a la muerte por personas que muchas veces son igual que los judíos, que muchas veces son personas que guardan odio en su corazón, que en muchas ocasiones mienten, que en muchas ocasiones difaman, que en muchas ocasiones hablan mal de otros. Eso somos tú y somos yo. Y Dios envió a su Hijo, mis hermanos, precisamente para librarnos de una muerte no terrenal, sino eterna. Cristo experimentó lo que nosotros nunca jamás experimentaremos. Porque Jesús no solo recibió la injusticia del pueblo, familia, no solo recibió malos tratos por nosotros, no solo recibió bofetadas, escupitajos por su propio pueblo, recibió el rechazo de Dios por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Eso de algún modo tiene que hacernos reflexionar y pensar en nuestro propio corazón. Las injusticias que tal vez estamos viviendo en este mundo nos preocupen, claro. Pero el Señor nos ha librado de una injusticia, o de hecho nos ha librado de un castigo mucho más grande que estas injusticias. Tal vez te despidieron de tu trabajo injustamente, tal vez te culparon por algo que no hiciste. Tal vez en tu trabajo o en tu escuela te están castigando por algo de lo cual eres inocente. Pero recuerda que nosotros tenemos a un Señor y Salvador, el cual verdaderamente sufrió una injusticia terrible por cada uno de nosotros.
Termino con la idea con la que comencé, familia. El creyente muchas veces experimentará injusticias, pero Dios nunca nos deja solos en medio de estas. Ponte de pie, por favor. Me gustaría que podamos terminar orando y que cada uno de nosotros haga una reflexión en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que tú estás viviendo en este momento? Que tal vez consideres que es una injusticia. O mira, tal vez algo que tú estés haciendo es una injusticia para otra persona. Posiblemente estás hablando mal de alguien, estás difamando a alguien, estás haciendo algo que no va de acuerdo a la Escritura. Y sin duda es algo por lo que necesitamos arrepentirnos. Pero si tú en este momento estás viviendo por aflicción, por injusticia, que tu esperanza y mi esperanza puedan descansar en aquel que realmente sufrió injusticia por amor a nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poderosa, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro propio corazón a la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en aquello que estamos haciendo, que hemos dejado de hacer, o incluso en aquello que estamos experimentando, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, y por cada experiencia que está teniendo en este momento, incluso si está viviendo injusticia, Señor, en alguna parte de su vida, en algún área, Señor, ya sea en el trabajo, en su casa, con su propia familia, Señor. Recuérdanos que tu Hijo Jesucristo experimentó la verdadera injusticia para que nosotros no experimentáramos tu juicio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, familia.